Te invito a que nos cuestionemos todo lo que nos han enseñado, cómo se tiene que ver la vida, cuáles son los pasos para crear nuestra realidad. Y si vivimos en una simulación, cómo se juega y cuál es el objetivo del juego. Porque aún los que nos cuestionamos todo, podemos descubrir que siempre existen caminos nuevos por explorar. Profundicemos en toda la grandeza del macro y del microcosmos. El universo que vemos fuera existe dentro de nosotros. Sumerjámonos en un océano de posibilidades y desde ahí desmantelemos el velo de la realidad que nos impide ver claramente. Descifremos el juego y así rompamos todos los límites. Bienvenidas y bienvenidos a este primer episodio de Bending Reality. Yo soy Dan y me emociona muchísimo tener este espacio para compartir con ustedes todos los temas literal que hacen que mi cabeza explote de curiosidad y que juntos, por medio de cuestionarnos la realidad en la que vivimos, empecemos a crear una nueva. Y en este episodio les quiero platicar un poquito de mí y del camino que me trajo estar hoy compartiendo desde este lugar. Y para esto me encantaría irme en un viaje en el tiempo a cuando era súper chiquita y mencionar como estos dos pilares que para mí son indispensables en la vida. El primero de ellos se formó, llegó a mí cuando tenía a lo mejor como 5 o 6 años. Desde que yo nací, mi abuela, la mamá de mi mamá, ya estaba en este camino espiritual y en esta parte de la meditación, que en ese momento era muy raro, la neta, y era como visto como muy diferente. Pero me encanta que hoy en día vivimos en un mundo en el que es tan abierto y todo el mundo puede disfrutar y gozar de los beneficios de meditar. Y en esos momentos, para mí mi abuela es mi adoración y ella vive en Guadalajara. Cuando la iba a visitar, me acuerdo de como por querer convivir. Ella meditaba bastante, a lo mejor 2 o 3 veces al día, pero como por querer convivir yo de chiquita, el sentarme al lado de ella y decirle que me enseñara a meditar y que yo también me quería meditar y ser como ella, ¿no? Entonces, desde que tengo uso de razón, me acuerdo de estar ahí sentada al lado y me decía que para meditar tenía que cerrar mis ojos, concentrarme en mi respiración y traer mi mente al presente. Y nada más como concentrarme en esta parte y estar de inhalar y exhalar y sentir como el aire entra y sale de mi nariz y de mi cuerpo y estar ahí sentada en silencio. Y después de eso, a los 8 años, me llevó en un intensivo padrísimo. El camino que ella sigue se llama Siddha Yoga. Y la gurú, que ahorita es como quien lleva esa tendencia, se llama Gurumay. Y venía Gurumay a México y justo iba a dar un intensivo de niños. Y fui con mi abuela y fue un regalo increíble porque ese intensivo lo que ella hacía era dar una iniciación que se llama Shaktipat, que es la activación de la energía de Kundalini. Y entonces desde una edad súper chiquita, como toda esta parte que hoy en día es tan importante en mí, se empezó a formar y se empezó a crear. Durante muchos años después dejé de meditar, cuando empecé a entrar como en secundaria, prepa, un poquito empezando a operar en el colectivo, como todas las distracciones de los amigos y de diferentes cosas, y luego retomarlo más adelante y que hoy en día sea una práctica indispensable en mi vida. Y otra parte, otro pilar, también yéndonos un poquito hace varios años, es la parte de saber que nosotros creamos nuestra realidad, ¿no? En ese momento, a lo mejor yo no lo entendía así, pero me acuerdo, primero digamos que Matrix es mi película favorita del mundo, me encanta. Quien no la haya visto, por favor, véala. A mí me parece increíble cómo una película que se estrenó en 1999 está tan apegada a la realidad hoy en día y tiene como tanto conocimiento dentro de ella. Obviamente tiene sus partes de ficción, pero yéndonos como a lo más profundo de la película. Y menciono esto porque me acuerdo que mi papá siempre, y toda la vida, hasta hoy en día, pero desde que tenía a lo mejor 12 o 13 años, cuando estábamos platicando de algo y era cómo esto funciona o cómo puede existir o cómo está pasando esto, diferentes cosas que parecían como muy fuera de la realidad, siempre me decía, acuérdate, Dan, que vivimos en una Matrix, que vivimos en la Matrix, en esta simulación en donde hay que entender cómo funciona para aprender a jugar dentro de ella. Y hoy en día el ver y el pensar esto me vuela la cabeza. En ese momento yo no tenía idea de lo que iba a significar para mí. Yo creo que mi papá tampoco tenía idea de la semilla tan padre que estaba plantando en mi mente. No solo de saber
y de entender esta parte de que podemos crear nuestra realidad, algo que hoy en día también es como que se habla mucho de esto, sino también el saber que entendiendo cómo funciona el juego, tenía yo el poder para experimentar lo que quisiera y que las cosas no solamente me sucedían o iban pasando en mi vida y yo lo iba a tener que ir viviendo, sino saber que tenía el poder para reescribir, si así quisiera, el código y hackear como esta Matrix para experimentar y como gozarla a mi favor y vivir lo que quisiera vivir. Estas dos partes son fundamentales para mí hoy en día. Obviamente más adelante veremos temas que están muy relacionados con estos. Este podcast es mucho de irnos justamente, como se llama este episodio, a romper los límites de todo lo que creemos, de todo lo que nos han enseñado y también los límites que nos hemos puesto nosotros mismos. Y eso me lleva mucho como una parte de mí. Yo desde que nací con esta alma de emprender, ¿no? De vender. Desde que era chiquita, estaba en primaria, le vendía plumas a mis compañeritos que compraba y las quemaba y hacía figuritas y se las revendía. Y luego en secundaria y prepa vendía bufandas, relojes. Mi papá es textilero, entonces iba y agarraba las telas, las cortaba y las revendía. Relojes y como todas estas cosas. Hasta después, mucho más adelante, crear una empresa de desarrollo de software increíble en donde combinaba como partes que a mí me encantan y partes tan duales mías como lo analítico que es la programación, pero también con todo lo estético que es el diseño de interfaces, toda esta parte gráfica. Y hoy en día formar parte de startups que me encantan, que van desde plataformas de tecnología de ahorro de inversión hasta productos basados en hongos funcionales que están muy enfocados en la parte de mejorar el funcionamiento del cerebro y toda la parte cognitiva, la memoria, crear más neuroplasticidad, generar nuevos circuitos, otros que van más para el sistema inmune y cómo podemos fortalecer nuestro cuerpo y tener más energía a través de estos hongos que para mí son increíbles y están cargados de poder, y también otros productos en donde los podemos tomar para relajarnos, para estar como más desestresados de esta vida como tan rápida y tan agitada en la que estamos constantemente con tantos estímulos, como poder relajarnos un poquito y regresar a nosotros. Y esto es un poco en mi parte de negocios. Y luego también me encanta todo lo que tiene que ver con el desarrollo personal. Y esto me ha llevado a certificarme como Mindset Coach y a certificarme en herramientas energéticas como Resonance Repatterning, que es un tipo de terapia que para mí se me hace sumamente completa y compleja, que involucra desde chakras, meridianos, física cuántica, diferentes tendencias asiáticas de herramientas energéticas y muchísimas cosas, en donde el objetivo es reprogramar estos patrones subconscientes y estas creencias que tenemos, ¿no? Guardadas y grabadas, que adaptamos desde que éramos chicos, y hoy en día es lo que rige nuestra realidad, ¿no? Porque todas estas creencias, limitantes o no limitantes que tenemos, son los patrones que determinan que actuamos de cierta forma y por ende vayamos creando la realidad en la que vivimos. Y esta parte de Resonance a mí me voló la cabeza porque yo vi los cambios instantáneamente desde que la empecé a tomar. Era como, literal, como si estuvieras hackeando un poco la realidad, y al desprogramar estos filtros o estas fibras tan subconscientes, en automático se empieza a reflejar en la vida, y a mí eso me parecía fascinante. Y un poquito regresando a esta parte que mencionaba de los límites autoimpuestos, a mí es algo que me sucedió durante muchísimos años. Yo tengo una personalidad en donde me encanta crear y tengo mucha energía y me muevo como una velocidad muy rápida. Tengo como este fuego interno por crear nuevos proyectos y porque mi mente está todo el tiempo pensando en nuevas ideas y cómo ejecutarlas, y esta pasión por entender cómo funcionan las cosas. Y en el momento en el que empezamos a entrar al colectivo y empezamos a operar dentro de él, nos vamos encajonando, mínimo a mí me pasó esto, nos vamos encajonando y nos va enseñando un poco cómo se tiene que ver la vida, ¿no? Nos va dictando cómo se tiene que ver la vida, cómo es el éxito, qué tienes que hacer para llegar ahí, cuáles son los pasos. Y a mí esto me generó mucha confusión durante muchos años, porque toda esta esencia de crear y de hacer no solamente una cosa a la vez, ni que me apasione una sola cosa a la vez, sino de estar en varias y darme cuenta hoy en día que así es como
más efectiva soy, como más puedo crear y como más fluye mi energía, en esos momentos solamente me hacía sentir que no iba a llegar a ningún lugar porque me costaba muchísimo enfocarme en una sola cosa y me frustraba. Y entonces como que yo quería que avanzaran las cosas más rápido y obviamente todo toma su tiempo y dependen de diferentes personas. Entonces cuando salí de la universidad, que empecé a desarrollar diferentes proyectos y a quererme encajonar en este molde de que hay que hacer una sola cosa porque si no, no estoy enfocada y no soy disciplinada y no soy constante y si no, no le estoy dedicando la atención suficiente y no va a funcionar, me frustraba muchísimo, ¿no? Y rebotaba porque lo único que estaba haciendo era negar una parte de mí, negar mi energía, negar mi esencia de cómo soy y tratar de encajonarme en un molde. Y al hacer esto, lo único que pasaba es que arrancaba un proyecto nuevo, me empezaba a frustrar y lo dejaba. ¿Por qué? Porque mi mente me daba culpa porque estaba haciendo una cosa, pero luego también me interesaba algo más que también podía crear y tenía la energía para hacerlo. Sin embargo, sentía que estaba mal si lo hacía y me generaba culpa querer hacer otra cosa al mismo tiempo y era como no me estoy enfocando, no lo estoy haciendo bien, entonces ¿qué pasó? Ya no me interesa esto que está pasando o por qué también me está llamando la atención esta otra cosa. Y entonces como que toda esta confusión que no tenía por qué, pero simplemente así era y que yo me generaba por tratar de encajar en un molde. Y está cañón porque si nuestro regalo al mundo es mostrar lo que nos hace únicos y diferentes, esta forma en la que crecemos y en la que nos enseña el colectivo solamente nos encajona en tener que ser todos iguales y hacer las cosas de una misma forma. Enfocándome en quién soy y regresando a mí y a esa esencia y ese fuego y haciendo las cosas como yo creo y como se sienten bien para mí, es como más eficiente soy y como más fluye todo y como más puedo desbloquear esta frustración y no sentirme culpable y al contrario, crear todo lo que he querido crear y hacer los proyectos que he llevado a cabo. Hay una frase que me encanta que creo que va muy acorde a lo que estamos platicando, que es: ¿quién eras antes del que el mundo te dijera quién tenías que ser? Y yo me acuerdo en algún momento, hoy tengo 31 años, yo creo que cuando a los 23, 24, que empecé a meterle como mucho a mi desarrollo personal para entender cómo era yo, cómo podían ser las cosas diferente y cómo todo podía ser más fácil, me acuerdo que esta frase se me hizo increíble y era como de, sí, ¿quién soy? ¿Quién soy y en qué momento el mundo me guió a creer que esta persona tengo que ser y actuar de esta forma y querer estas cosas, ¿no? Y entonces un poquito ahí empecé a regresar a mí y a empezar este viaje que hoy me trae a este punto, este viaje personal, en donde empecé a trabajar mucho más, empezó más por la parte de negocio y luego se fue profundizando y profundizando y en vez de llevarme a algún lugar, yo creo que más bien me regresó a mí, a mi esencia y a todo lo que a mí me encanta y a todo lo que yo soy antes de creer que tenía que ser algo más. Y aquí sale muy importante como esa parte desde chica, esta parte de la meditación, esta parte de crear tu realidad, de Matrix, todo eso que tenía que en algún momento abandoné y que empecé a retomar poco a poco. Y en esta parte de regresar a mí, como de retomar esos pilares que es parte de mi esencia, fue como a través de los años empecé a entender y empecé a meterme más en esta parte de cómo podemos crear nuestra realidad y a partir de qué y cómo utilizando la meditación, con meditaciones más basadas en física cuántica, podemos ir reprogramando nuestros patrones y creando y atrayendo estas frecuencias que van creando la realidad que queremos experimentar y cómo realmente todos tenemos el poder, simplemente nadie nos da como un manual de cómo jugar en esta 3D. Y conforme más me iba conociendo y más me iba clavando en este camino, más fácil y más mágico se presentaba todo en la vida. Desde los negocios todo empezaba a fluir más, mi energía fluía más, las cosas eran más fáciles, iba creando y me iba sorprendiendo cada día de lo que iba experimentando. Y obviamente esto me tomó varios años en aprenderlo y en dominarlo, hasta llegar a un punto en el que todo esto que es mi camino y todo esto que aprendí, era momento también de compartirlo, porque si llegaba a mí, no solo llegaba a mí para que yo lo utilizara y creara mi realidad y generara una vida padrísima, sino también para compartirlo,
para que desde mi historia poder compartir, desde mi experiencia poder compartir lo que a mí me ha funcionado y cómo a alguien más también le puede funcionar. Y de ahí nace la idea de crear este podcast y este espacio en donde como en comunidad nos cuestionemos juntos, compartamos y crezcamos juntos. No solamente en meternos en temas muy profundos y irnos a temas que a lo mejor no son tan comunes para entender mejor cómo funciona esta Matrix, sino también hacer meditaciones basadas en física cuántica, en donde entremos a este espacio que todos tenemos, a nuestro campo cuántico, en donde es este vacío que no existe nada y a la vez existe todo, y desde ahí creemos las experiencias que queremos vivir y conectamos con las frecuencias detrás de eso que queremos ver manifestado en nuestra vida y lo atraigamos a la 3D, porque todos tenemos el poder de hacerlo. Simplemente es entender cómo y es practicarlo y es ir creciendo y es irlo mejorando juntos, ¿no? Porque siempre hay mejores formas de hacerlo y cada vez nos van cayendo más veintes y vamos entendiendo a diferentes niveles, y también vamos a tener invitados muy especiales que nos compartan su historia de vida, sus pasiones, cómo ellos entienden estos temas, porque creo que, y a mí me ha pasado mucho, la información está, y entre más la escuchemos de diferentes lugares y de diferentes percepciones, vamos integrándola más y la vamos entendiendo a un nivel más profundo. Y antes de despedirnos, les quiero platicar un poquito qué significa Bending Reality y por qué elegí ese nombre para ponerle a este podcast. Y nace de esta idea de doblar la realidad, algo que hoy en día podría parecer que es imposible, ¿no? Pero de darnos cuenta que existe mucho más de lo que nuestra mente puede comprender. Y el que no lo podamos entender no significa que no exista o que no es una posibilidad. Y para cerrar, les quiero compartir esta escena de The Matrix, que es de mis favoritas. Es una escena en donde Neo, que es el elegido, llega al oráculo y está un niñito con una cuchara y le está doblando con la mente. Y lo que le dice el niñito a Neo es: no intentes doblar la cuchara, eso es imposible. En lugar, solo trata de realizar la verdad. La cuchara no existe. Entonces verás que no es la cuchara la que se dobla, sino tú mismo.